buenos días a todos. Bueno, ya es tardes, se nos ha pasado 15 minutos, pero aquí está la doctora. El día de hoy la doctora Cecilia Bañuelos se encuentra de comisión en un congreso en Washington, D.C. Entonces ella, como coordinadora de seminarios, me dejó encargado y voy a dar la presentación, la relación que la doctora Vicario tiene con el programa. Entonces la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, ella es investigadora en la unidad profesional interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, o sea, UPICSA. Es licenciada en Ciencias de la Informática por el Politécnico y maestra en Enseñanza Superior y doctora en Pedagogía por la UNAM. Se ha desempeñado en los sectores público y privado, incluso es emprendedora, empresaria con una trayectoria que consolida como experta en la tecnología educativa. Participó en la creación del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación. Fue directora fundadora del Centro de Formación de Innovación Educativa del IPN, donde ha impulsado modelos para incorporación de TIC a la educación, como el modelo de ambientes virtuales de aprendizaje, ha coordinado proyectos de investigación y desarrollo a nivel nacional e internacional, entre ellos la producción de contenidos educativos apoyados en TIC para lenguas indígenas con la Universidad Politécnica de Madrid. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Pertenece a la Academia Mexicana de Informática y a la Academia de Ingeniería. En esta última funge como secretaria del Programa Multidisciplinario de Educación e Investigación. Es miembro de comités editoriales en innovación educativa y jurado en certámenes relacionados con la incorporación e innovación de TIC en la educación. Actualmente, la doctora Vicario es líder en cómputo educativo en la red de investigación en computación del IPN, donde coordina proyectos de desarrollo tecnológico para la educación de nivel preescolar hasta posgrado, incorporando multi-touch surfaces, learning analytics, predictive learning, inclusive learning, Internet of Things, augmented reality, socio-cybernetics, entre otros. Asimismo, lidera el proyecto Multired de Smart Cities, el primer esfuerzo politécnico Multired que recupera los talentos y capital tecnológico de nueve áreas distintas de conocimiento. La doctora Vicario concibió y fundó la red LATE, una red temática del CONACYT, que a su vez se vincula con las acciones de la Red Nacional de Educación e Investigación que administra el Consorcio de Universidades para el Desarrollo de Internet. Esto de Red LATE es la red de tecnología educativa. La doctora Vicario colabora en nuestro programa, en STS, a través de los trabajos que desarrolla los doctores de la Cruz y Bañuelos. Y en esta ocasión nos platicará sobre la relación e impactos de las políticas de la innovación tecnológica en la educación a partir de algunas iniciativas en las que participa o ha tenido contribuciones. Bien, entonces, por favor, adelante, doctor. Bien, vayan incluso interrumpiendo si quieren hacer alguna apreciación. Yo trataré de ir orientando a los intereses de ustedes lo que voy conversando. Me parece importante, dado que el doctorado es en CTS, me pareció relevante que yo pudiera hacer esta reflexión en torno a uno de mis objetos de trabajo
donde llevo 31 años desarrollándome como investigadora y tecnóloga, que es la tecnología educativa y sus áreas afines como la informática educativa, el cómputo educativo, la robótica pedagógica, por mencionar algunas de ellas. Y esto en el contexto de la llamada economía digital, cuarta revolución industrial, si quieren hasta le entramos a la cuarta transformación, ¿por qué no? ¿No? Y entonces, bueno, espero coincidir con la mayoría de ustedes sobre esta reflexión que da origen al enfoque CTS en la Segunda Guerra Mundial, donde se trabaja de alguna manera la perspectiva epistemológica, pero también la axiológica de lo que es la ciencia, la tecnología frente a estos retos sociales. Y en ese sentido, pues yo me adhiero a este autor y entonces considero que efectivamente lo importante del análisis que ahorita quiero conversar con ustedes está en el hecho de ver de forma reflexiva las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad. Si estamos más o menos así, en sintonía, pues entonces podemos hablar de diferentes campos de trabajo del CTS. Uno de los campos muy importante en el que nos ocupamos en las redes nacionales de CONACYT, pues es el de la política pública, ¿no es cierto? Pero también, bueno, está prácticamente muy el interés de la filosofía y la sociología, ojo, no solo en la ciencia, sino en la tecnología. Como yo vengo de posgrados de la UNAM, trabajé con León Olivé Moret y para mí es como muy importante enfatizar, subrayar la filosofía de la ciencia y la tecnología como un binomio que puede dar aportes importantes a esta política pública. También desde la perspectiva disciplinaria, entendiendo esta visión disciplinaria como los usos y las costumbres de las comunidades científicas, que se traducen en el quehacer de las ofertas educativas en el interior de las instituciones como esta. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que yo quisiera compartir con ustedes está muy enfocado a conocer quiénes son los sujetos, ¿verdad? Y las comunidades que epistemológicamente hablando estamos construyendo lo tecnoeducativo. Para allá va esta reflexión y además hasta la invitación, por si alguno de ustedes, como en el caso de Yara, quisiera arribar a un objeto de trabajo de esta naturaleza, un objeto de estudio de esta naturaleza en este programa. Eso tiene que ver con las prácticas de producción, de distribución, de legitimación del conocimiento tecnoeducativo y también tiene que ver con los axiomas que sustentan esa racionalidad, es decir, todas las nociones elementales de, bueno, ¿dónde está lo tecnológico? ¿Dónde está lo pedagógico? ¿Dónde están estos fenómenos interdisciplinares y hasta transdisciplinares, ¿no? ¿Cuáles son esas líneas? Además, estas prácticas analizadas desde diferentes sectores, el sector social, el académico, el laboral y propiamente el sector científico. Algunos factores de influencia históricos-sociales, ¿no?, que nos han orillado a mirar esas prácticas y esos campos del saber de una manera en particular, porque sí hay fuerzas encontradas, hay antagonismo, hay incluso competencia. Ahorita les converso que con el surgimiento de la red CONACYT la creamos, vaya, yo llevo 3 décadas y piquito de trabajar en informática educativa, cómputo educativo, estas áreas, y habían pasado 25 años y habían sucedido cosas muy terribles en el país desde el punto de vista de una política pública ausente completamente, y sigue ausente. Si no, vean ustedes las charlas que hay en el Senado, ¿no? Y esto no, digo, en la Cámara de Diputados, y esto no nos ayuda todavía mucho con el tema de los ecosistemas de tecnología educativa. Entonces la red LATE surge con una mirada diferente a la de la Sociedad Mexicana del Cómputo en Educación para tratar de dar respuesta al tema de política pública justamente, pero además desde una perspectiva ecosistémica de industria, de cuádruple hélice. Y en ese sentido nos dimos cuenta que tenemos 3 retos nacionales importantísimos. El primero estamos a punto de concretarlo, que es clusterizarnos. O sea, no existe este ecosistema armado en una fuerza interesante que es un clúster, y estamos, ya terminamos el modelo, la investigación para hacer el modelo del clúster, y estamos a punto de fincar el clúster. Pero bueno,
Estas comunidades que son comunidades que son las que producen las expresiones de todos estos fenómenos asociados con lo tecnoeducativo, pues yo les decía, vale la pena revisar quiénes somos, cómo nos organizamos, cómo funcionamos. De hecho, una de las conclusiones que ya les anticipé es que no estábamos organizados, ¿no? Por eso durante 30 años hicieron con nosotros las políticas públicas lo que quisieron, ¿no? Entonces ahorita es muy importante esta situación que les digo de la clusterización, pero también el otro reto nacional es el tener cómo medir las brechas en términos de política pública de tecnología educativa. Y estamos a punto de arrancar este año, nos tomará 3 años, un proyecto que tiene que ver con crear un índice nacional de tecnología educativa. Ahorita voy hacia allá. ¿Cómo son estos fenómenos? ¿Cómo son estos colectivos? En mi memoria personal incluso casi todo inició en los 80s de una manera mucho más agresiva, mucho más sistémica, porque es en los 80s que se crea incluso la Sociedad Mexicana de Cómputo en Educación, que emerge el proyecto nacional COEVACEP. Y entonces en esas sinergias nacionales aparecen términos como cómputo educativo. Por eso la ONG que ha abanderado esta causa a nivel nacional se llama Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Pero el propio término, ¿sabe?, se ha movido, se ha ido moviendo, ¿no? De cómputo educativo a informática educativa, incluso cibernética pedagógica, robótica pedagógica. En este momento tecnología educativa es lo in, otra vez porque ya en algún momento lo fue, pero desde una perspectiva, digamos, de diseños instruccionales exclusivamente, de planeación curricular, ¿no? En este punto quiero hacer una apreciación interesante. La manera en la que se ha movido el término, que ahorita lo vamos a ver, nos llega hoy día a confundir informática educativa, cómputo educativo, tecnología educativa con educación virtual y a distancia. Y son objetos totalmente distintos. Podría yo afirmar que la educación virtual y a distancia es un caso particular de los otros. Pero bueno, entonces ha habido muchas fuerzas encontradas, corrientes. Miren, aquí está la foto de uno de los proyectos iniciales de la SEP con el ILSE, siendo el ILSE una de las ventanillas importantes de este tema, y lo sigue siendo después de 60 años, pero mi postura, justamente ahorita estoy haciendo un trabajo en Cámara de Diputados con un grupo, con uno de los diputados, a ver si empujamos una iniciativa legislativa. Mi punto es que el ILSE es un instituto latinoamericano y México requiere su unidad de tecnología educativa. En 3 décadas lo que hemos aprendido es que una institución que quiere apuntalarse tecnológicamente en sus procesos educativos debe tener 3 áreas importantes. El área de la unidad de informática, tal y como la conocemos, que es la que administra las tecnologías de información, donde está el CIO, ¿no?, donde se administra la infraestructura de cómputo y comunicaciones de esa institución. Pero después debe tener su área de tecnología educativa, informática educativa, o como le quieran llamar, que es donde se llevan a cabo estos procesos de monitoreo y adopción tecnológica. Preferentemente esperaríamos que estos procesos incluso maduren a la producción de tecnología educativa propia. Y finalmente, su área de educación virtual y a distancia. El tema de la educación virtual y a distancia en los centros de investigación es todo un reto, ¿eh? El año pasado que tuvimos el encuentro con los laboratorios CONACYT, pues nos damos cuenta que en los laboratorios nacionales los programas de posgrado prácticamente están ausentes de la modalidad a distancia de esos laboratorios y centros de investigación CONACYT. Y a nivel nacional, en el PNPC de CONACYT, los programas de posgrado a distancia, aquí sí quiero hablar también por Politécnico, afortunadamente de los 8 que existen, 3 son de Politécnico. Ajá. Me estoy refiriendo al CICATA, por ejemplo, ¿no?, con un doctorado en física educativa, con calidad de CONACYT. Pero con eso de que la palabra calidad la vamos a borrar del tercero constitucional, ya no sé qué podríamos decir. ¿No? En adelante. Perdón, Sí, bueno, sería un poco reiterativo, pero no escucho nada. ¿Cómo en México, por ejemplo, China, cómo hay que Corea? Esos 2 países, porque aquí no escucho más que
cuestiones que se han hecho aquí autóctonas, por decir algo, ¿me explico? Otra persona no mencionaron acerca de España, pero yo no entiendo el grado de lentitud que llevamos nosotros, no sé si es por nuestra idiosincrasia, no sé si es por nuestra manera política, etcétera, pero cómo es que Chile entonces ha levantado tan rápidamente, y son 10 veces México. Entonces, ya cuando escucho de las redes y todo, digo, perfecto, pues son unas redecitas pequeñas, comparados con ellos que tienen, repito, 10 Méxicos. Entonces, no entiendo un poquito, inclusive los índices de valoración, para poder decir si estamos avanzando o no, o sea, ¿cómo se puede medir que realmente se ha avanzado? Nada más si están utilizando más programas, están utilizando más equipo de cómputo. Por eso requerimos un índice. Y de acuerdo a lo que hemos charlado con la OCDE, el índice podría ser un índice internacional, porque tampoco existe un índice a nivel mundial. Entonces aquí la apuesta mexicana puede ser incluso un parteaguas a nivel internacional, a través de la UNESCO, por ejemplo. Los únicos índices con los que medimos actualmente son los que tienen que ver con la International Society for Technology in Education, que están adoptados por UNESCO y que se han convertido en lo que se llama las competencias TIC para docentes. Esas competencias TIC para docentes, en el caso mexicano, también se han estandarizado a través de Conocer. Y esa es la única unidad de medida. Y un par de competencias más que tenemos, por ejemplo, para los maestros que enseñan robótica, que están muy limitadas. Entonces, en realidad no hay un indicador, un macroindicador a nivel mundial que nos mida justamente esta pregunta que hace. Nos la hicieron unos colegas de Aguascalientes y de Chihuahua y nos decían, bueno, ¿cómo sabemos? Nosotros decimos que en nuestro estado, sobre todo Aguascalientes, ¿no? Estamos haciendo las cosas re bien en cuanto a incorporación de tecnología en educación. Pero ¿cómo le digo a mi gobernador que de veras lo estamos haciendo a todo dar? No existe el indicador. Entonces allá hay un punto de oportunidad para algunos de ustedes como tesistas, porque estamos por arrancar esa iniciativa. Respecto a la pregunta de otros países, yo quiero decirles que México en temas de tecnología educativa somos ejemplares. El día que lanzamos Enciclomedia, los países, sobre todo los latinoamericanos, se formaban y lo querían comprar, pero nunca lo vendimos. Entonces, nuevamente, en el tema de los procesos de I+D+I+C, estamos fallando en la transferencia. ¿Me explico? El esfuerzo que implicó crear Enciclomedia para que después por un acto de política lo tiráramos a la basura, es verdaderamente absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo pudimos haber desmantelado componentes tecnológicos, grupos humanos que nos tomaron 2 años de conformar, más de 200 personas con un talento fuera de serie, pero dentro de este grupo de más de 200 personas, verdaderamente didactas, es decir, expertos en temas cuya experiencia se convertía en una arquitectura didáctica embebida en uno de los proyectos más emblemáticos de este país y de la región latinoamericana. Que por cierto, me dio motivo de llanto. El mes pasado tuve oportunidad de visitar por primera vez la escuela del grupo Yusa que está en Pastejé. Ajá. Y yo verdaderamente lloré, se los juro que lloré, porque los niños en Pastejé ahorita siguen usando Enciclomedia en una escuela que es financiada por una institución privada, niños en realidad de contexto más bien indígena, usando tabletas fabricadas por Yusa. No estoy hablando de Yusacell, estoy hablando de la empresa Yusa de los Alejo Peralta. Sí, bueno, tienen varias versiones. Y verdaderamente ver a los niños trabajando de manera individual con Enciclomedia aún hoy es maravilloso, porque yo conocí muchos de los desarrolladores, muchos de los líderes, y verdaderamente es un talento que hemos desperdiciado. Desmantelar así el país nos está costando muy caro. Ajá. Bueno, entonces cierro la idea de la parte internacional. México, les aseguro, somos potencia en tecnología educativa en el sentido del talento, el músculo que traemos. Pero no lo somos en el sentido económico, en el sentido sistémico de un ecosistema, digamos, de economía.
Ese es el reto que ahorita tenemos en tecnología educativa. Volver esto un proceso económico. ¿Me explico? Ahora, nos dimos a la tarea desde 2016 de buscar los casos más ejemplares a nivel internacional que no están en China. Están en Singapur, están en Barcelona y están en Holanda. Incluso ahorita la política de Finlandia empieza a ser una política interesante al respecto. Bueno, entonces, en robótica también, particularmente en robótica somos potencia, pero paradójicamente no contamos con un currículum claro de cuáles son esos saberes que desde el preescolar hasta el nivel de posgrado más alto debiera tener un estudiante de esto, ¿no? De la robótica. Robótica pedagógica es cómo se enseña la robótica con componentes pedagógicos, ¿o qué es robótica pedagógica? Es una excelente pregunta. La robótica pedagógica hoy día es uno de los grandes, de las macrotendencias. Y empezó siendo como una especie de idea romántica de enseñar inteligencia artificial a los niños en los 80s, pero hoy por hoy, frente al escenario de la cuarta revolución industrial, donde se espera que muchos territorios se hagan inteligentes, ¿no? Como las Smart Cities, que se llenen de sensores y actuadores a través del IoT y que generen volúmenes de data impresionantes, ¿no? A los cuales se les puede aplicar analítica y predictiva. Hoy día la robótica es más que eso. La robótica es uno de los saberes que necesita tener todo ciudadano de este milenio, ¿no? Entonces la robótica pedagógica hoy día tendría que analizar justamente cómo dotamos de esas competencias a los niños. ¿Qué competencias o qué saberes son los que tienen que ver con robótica pedagógica? Lo que tiene que ver con el control, los sistemas de control y todos estos mecanismos de tipo mecánico, electrónico y computacional que involucran lo robótico. Entonces, es muy interesante todo ello, ¿no? Como les decía, tenemos una vocación. Hablando de la historia internacional, es importante decirles quién sí es la potencia en tecnología educativa. El MIT, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos antecedentes importantes internacionales, pero yo quiero hablarles particularmente de Seymour Papert. Seymour Papert, lo que yo denomino la Escuela Mexicana de Informática Educativa, es una escuela que toma elementos papertianos, que toma elementos del MIT. Seymour Papert, toda su obra es importante, es relevante, porque él fue discípulo directo de Piaget. Y al igual que otro discípulo de Piaget, que fue, ahorita me acuerdo, Rolando García de la UNAM, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, estamos hablando de dos venas epistemológicas que son clave en toda esta historia. Y entonces, Papert crea una teoría que se llama construccionismo, no constructivismo, sino construccionismo. Y el construccionismo papertiano tiene una fórmula muy interesante que combina materiales, que combina estrategias didácticas de corte, sí, constructivista, pero también involucra algo que le llamó entidades públicas, que es como la colaboración, las situaciones didácticas en red o en colaboración, algo que le llamó los objetos para pensar, que son los materiales que hoy día serían los recursos educativos, por ejemplo, de carácter digital, donde adentro de ese objeto, después recuerden que se habla de los objetos de aprendizaje, ¿no? Los objetos para pensar de Papert vienen a convertirse en los objetos de aprendizaje y tienen embebido toda una comunicación educativa. O sea, el maestro está ahí, embebido en el recurso. Bueno, esta tortuga después se volvió software, y el logo, este es el verdadero prototipo del logo. Ajá. Aquí es muy interesante porque estamos en la frontera de este momento de la tecnología educativa. Hay una apuesta por la inteligencia artificial en la educación, y esa apuesta empezó hace varias décadas con ellos, ¿no es cierto? Entonces,
Pero fíjense, a diferencia de nosotros, si nosotros acudimos a uno de los laboratorios del MIT Media Lab, que es el laboratorio que cuando lo creó Papert se denominó Laboratorio de Epistemología del Aprendizaje, y consta que Seymour Papert fue creador además del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. Dejó el Laboratorio de Inteligencia Artificial para dedicarse al tema epistemológico en la educación. Y entonces, ese laboratorio hoy día se llama Lifelong Kindergarten. Fíjense lo que representa el término. Pero uno llega al laboratorio del Media Lab y uno ve este tipo de productos que son hoy día muy importantes en la tecnología educativa, como los Lego Widows, como los Makey Makey, toda la serie de Lego, ¿no?, en la robótica. Estos son productos que han tenido mucho que ver con las tesis de los estudiantes que han pasado por el MIT en el laboratorio que hoy día se llama Lifelong Kindergarten, y que además es financiado también, en gran medida ha recibido fondos de Carlos Slim. Entonces, pues es como para que pensemos qué estamos haciendo. Uno de los productos estrella de ese laboratorio se llama Scratch. ¿Alguien de ustedes conoce Scratch? Levante la mano. Nadie conoce vagamente en matemática educativa, el departamento de posgrado de acá del CIMESTAB Zacatenco, sí estaban interesados en las experiencias de Papert y trabajando. Y yo asistí a conferencias hace un año donde se trajo el tema de las tendencias fundadas por Papert y de algunos programas que se han construido. El Lego ya es añejo, pero útil, y el Scratch lo habían mencionado el año pasado. Pero no lo sé a ciencia cierta porque fue una conferencia tipo primer, ¿no? Claro. Hace tiempo en la Sociedad Mexicana de Cómputo en Educación, hará hace como 20 años, nos preguntamos, nos hicimos preguntas como las que aquí se hicieron ahorita. Bueno, ¿cómo sabemos que, por ejemplo, este recurso educativo es poderoso y este es menos poderoso? Evidentemente para enseñar a los niños, ¿no? Y hicimos una clasificación sobre los tipos de recursos educativos que iban del 0 al 4, donde el 0 era un tutorial normal, ¿no? Un software donde el niño le dice al software, le da una definición y luego le dice, digita la respuesta correcta, A, B, C, tan, ¿no? Entonces, pues nos dimos cuenta que eso no le aportaba gran cosa al niño, porque la verdad un libro de texto en papel, además le permitía ir en la pecera trabajando su tarea, ¿no? Y no requería un dispositivo costosísimo para poder trabajar ese reto cognitivo. Sí. Esto es independiente del entorno social, no tiene nada que ver, o sea, es absoluto. O sea, yo les doy un programa, lo que sea a los niños, que no me importa ni sus antecedentes, no me importa nada. O sea, yo les doy el programa, con esto van a aprender esto y se acabó. Me ignoro todo el contexto social del cual está hablando. ¿Sí me explico? O sea, porque yo lo tengo desarrollado en el MIT, pero no digo, sí, pero en todo un ambiente, están en relación con todo un ambiente, pues están aprendiendo esto. Ojo, dije hace rato, Papert nos hereda una teoría que se llama construccionismo. En la teoría construccionista, entidades públicas implica una estrategia social para el uso de la tecnología. Dentro de la lista de prioridades de Papert, el último componente es la tecnología. Y de hecho, las comunidades de Scratch son comunidades vivas. Son colectivos muy importantes, por ejemplo, de matemáticos, usando la herramienta en diferentes pretextos didácticos, con éxito, compartiendo incluso más allá de su aula. Esos fenómenos son muy relevantes, ¿no? Son de las cosas que ahorita están pasando con tecnología educativa. La tecnología educativa, coincido seguramente con todos ustedes, no es el fin, es el medio. Pero ese medio tecnológico es un medio que, si lo contextualizamos sociohistóricamente, nos va a dar muchísimo más valor como personas y como colectivos. Y eso era uno de los argumentos de Papert. Papert era muy amigo de Freire, ¿no? Entonces, en este sentido,
Papert quiere, de hecho, el reto, cuentan que cuando él quiso ser discípulo de Piaget, Piaget se negó porque él era un matemático, 2 veces doctorado en matemáticas. Y en realidad lo que él quería de Piaget es que le enseñara a todos los trucos, o sea, todos los misterios del aprendizaje de los niños para poderlos colocar dentro de una máquina. Y ahí fue donde Piaget se negó. Después fueron grandes amigos, pero de veras grandes amigos. Y él insistió y Piaget contaba el propio Papert, Piaget le dijo, solamente te aceptaré como discípulo si cambias tu idea de utilizar el aprendizaje para las máquinas y en todo caso hacer que las máquinas faciliten el aprendizaje de los niños. Ahí empezó esa religión, en el caso de Papert. ¿Me explico? Entonces, en uno de sus libros que es genial, que se llama La máquina de los niños, Papert nos aclara algo que tiene que ver mucho con la escuela mexicana también. Papert nos dice, si la tecnología no empodera a los que aprenden, a los niños, a los jóvenes, no sirve. Debe ser un elemento que te empodere. Pero la escuela mexicana va más allá. Los fundadores del cómputo educativo nacional hablaban, yo le llamo la escuela con corazón. Los pioneros del cómputo educativo nacional hablan de que la experiencia con tecnología para el niño debe ser divertida, que ese empoderamiento debe ser en el sentido de la autoestima, debe ser en el sentido de la diversión, debe ser en el sentido más lúdico que podamos imaginarnos. ¿Me explico? Y bueno, pues Scratch, hablando de los niveles que yo les decía, empecé con el 0, ¿no? O sea, un tutorial típico, si en los 80s ya lo veíamos mal, pues imagínense en esta época, ¿no? Entonces, pasamos de los tutoriales a los recursos hipervinculados con lo que quieran. Y en esos, bueno, pues ahí hay un poquito más de interacción. Pero si logramos que esa interacción sea para que un niño experimente, por ejemplo en las matemáticas, yo recuerdo que un recurso educativo muy valioso llamado Descartes, que todavía existe y que lo adoptó el gobierno español, pero Descartes, ojo, es un diseño de un mexicano. Descartes, la plataforma es un generador de cursos muy usado en matemáticas, en física, en química, en ciencia básica, pero y se hizo alguna vez un concurso donde se desarrollaron con Descartes aplicaciones incluso de inglés y de otras áreas del saber. José Luis Abreu, que dirigió en algún momento el IMAS, es el creador de Descartes, un matemático brillante mexicano de la UNAM. Y ese producto Descartes transformó mucho de la política española. Y ahorita si ustedes buscan Descartes van a ver la misma lógica que con Scratch, comunidades de práctica de muchos maestros de física, de química que han generado recursos educativos de manera sencilla con Descartes. Es un software gratuito, es un software abierto. Y en Descartes me tocó ver un desarrollo que se hizo, que también el mismo diseño didáctico estuvo en Enciclomedia, donde se ponía una balanza para balancear ecuaciones. Les juro que es la primera vez que yo entendí qué era el balanceo de ecuaciones, porque tú tomabas elementos, le ponías, se desbalanceaba y se veían los elementos de una ecuación matemática. Eso se llama experimentación y es un recurso educativo que ya es interactivo, como lo que nos permite lo hipervinculado, pero que además me permite experimentar. Es un recurso para nosotros de nivel 2. ¿Ok? Ahora, hay de experimentaciones a experimentaciones. Si además yo lo que experimento es prácticamente un laboratorio virtual, ¿no? Ya estoy hablando de una experiencia de nivel 3, ¿no es cierto? Scratch va más allá de eso. Con Scratch podemos generar mundos, podemos generar simuladores. Entonces, el número de enlaces cognitivos, es decir, de conexiones complejas de un niño, al usar un producto Scratch conducido por un maestro, jamás solo, conducido
por un entorno de aprendizaje que es uno de los ingredientes del construccionismo papertiano, el entorno de aprendizaje. Entonces, el niño puede generar un videojuego y luego jugar con ese videojuego. ¿Me explico? Y ese videojuego puede tener un pretexto matemático, de sustentabilidad, del tema que ustedes quieran. Bueno, entonces, nada más aquí platicarles que nosotros desde 2016 tenemos un grupo de cómputo educativo en Poli, que estamos produciendo con algunos colegas y sus becarios de investigación de estas escuelas, y que a mí me enorgullece mucho la transformación que hicimos de los 5 CENDI de Politécnico, ¿no? Porque pues uno no debe ser candil de la calle, digo, candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Entonces, transformamos a 500 niños en el sentido de que lo único que usaban en sus clases de computación era paintbrush. Ahora los niños de los CENDIs de Poli usan tabletas. Este año vamos a meter robots e incluso lentes de realidad aumentada y drones. Pero ellos ya usan tabletas, ya programan en Scratch, ojo, ya programan. Hay una versión de Scratch que es Scratch Junior y los niños en preescolar están programando. Entienden lo que es una variable, digo, a su nivel, lo que es una interacción, una instrucción de control. Estos son algunos de los softwares que se desarrollaron y que se están usando. Hicimos además una sesión de planeación estratégica con todo el personal docente. Aquí ustedes tienen un CENDI, sería maravilloso que lo que ustedes saben hacer lo puedan sembrar en este CENDI. Esta es una mesa interactiva de diseño propio. En algunos países las mesas interactivas son como una tabletota, pero mucho más divertida. ¿Por qué? ¿Quién no recuerda lo divertido que es un juego de mesa? Te permite una experiencia colectiva, no individual. Y el diseño didáctico para este tipo de superficies multitouch, cuando digo multitouch, cuando nosotros compramos la pantalla para esta mesa, soportaba 100 dedos. Entonces administra 100 puntos de toque. Es todo un reto para el diseñador didáctico estar trabajando este tipo de cosas. Estas fueron nuestras primeras aplicaciones en la mesa. Perdón, por curiosidad, ¿cómo reconoce a cada jugador? Justamente esa es una programación. Nosotros, por ejemplo, aquí lo que hicimos en el diseño de la mesa, por ejemplo, este es un reto para poder calcular, para poder repasar fracciones, porque además hicimos un análisis de cuáles eran los temas que generaban mayor conflicto cognitivo, y fracciones es uno de ellos, geometría es otro. Y entonces aquí se hacen equipos. Esto que ven en las esquinas son equipos. Al entrar al software, de la lista de alumnos se arman los equipos y entonces pasan los niños a trabajar por equipo. Los demás niños pueden ver en la pantalla del laboratorio lo que está ocurriendo en la mesa central. Y entonces se hace una pregunta y ellos tienen que calcular más o menos por dónde queda la fracción. ¿Ok? Esta es una especie de fuente donde van saliendo figuras geométricas y el equipo que el reto es que les dicen amarillos o triángulos o pentágonos, y entonces el equipo que haga más gana. Los retos son muy divertidos. Esto es algo más sencillo. Se tiene que, para niños como de primero de primaria, ¿no? Se tiene que ir colocando la figura. Pero hace clústering para identificar cómo se están comportando los diferentes participantes. Sí, eso era parte del diseño. Tenemos ahorita otro tipo de situaciones técnicas que empezar a resolver, porque la mesa interactiva en el caso de preescolar es peligrosa. Entonces hay que hacer un diseño nuevo del hardware y machaparlo. En el caso de secundaria nos resultó fenomenal porque la pantalla tiene un vidrio muy grueso, soportaba que los chamacos se subieran en ella, bueno, ¿no? Y soportaba que estuviera prendido mucho tiempo. Entonces hay muchos puntos de interés en el tema de la tecnología educativa, no solamente el diseño
del software o del recurso didáctico, sino de los artefactos físicos y más ahora, más ahora que todo está muy metido. Yo administro un club de robótica en el colegio de mi hija y ahí, por ejemplo, este año estamos metiendo, ahorita están de moda las placas o tarjetas tipo Arduino y hay una placa que es maravillosa, muy noble, con la que se pueden hacer actividades muy divertidas, que se llama Microbit, de la BBC de Londres. Pero ya ese tipo de placas ya nos acerca a temas de IoT con los niños. ¿Okay? Aquí se ve una de las niñas trabajando en lo que les dimos. La OCDE desde 2016, sí, perdón, nos traza el escenario de la economía digital como un reto importante. Mientras aquí en México estamos tratando de borrar la palabra calidad del tercero constitucional, ¿verdad? Digamos que los retos de PISA apuntan hacia medir cibercultura. ¿Me explico? ¿No? Entonces dices, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para poder entrarle a la competitividad? A veces es menos fácil. Yo lo entiendo porque estudié pedagogía con vacas sagradas de la UNAM, como dirás barriga, ¿no? Entonces entiendo la lógica del pedagogo, pero soy ingeniera. ¿Me explico? Entonces yo como ingeniera solo conozco dos formas de transformación, que son la calidad y la innovación. Entonces la calidad es mejora, ¿sí? Y la innovación es una transformación radical, totalmente algo nuevo. Entonces aquí OCDE nos dice, vean, el 65% de los niños de hoy tendrán empleos que aún no se han inventado. Ahí hay todo un reto, tenemos un reto los papás. Ya déjense de mi reto como investigadora, yo como mamá, los retos que tengo. Esta es mi hija Paulina Malinali tiene 11 años. Y mi hija desde muy pequeña dijo que quiere ser mecatrónica, química y chef. Bueno, ella dice cocinera. Yo le pongo aquí chef. Y entonces digo, sí, hija, ¿no? Si la trato como me trataron mis papás, pues no, olvídenlo, o sea, vas a ser ingeniera en cómputo y te callas, ¿no? Y luego harás lo que quieras. No, como estudiosa del tema, entiendo que estas nuevas generaciones que van a vivir más de 90 años, la doctora Yolanda Campos Campos, pionera del cómputo educativo nacional, dio en el Senado la semana pasada una plática para Profeco, porque en Profeco tenemos un subprocurador de telecomunicaciones a raíz de la nueva ley de telecomunicaciones. Me pidieron armar un panel ciudadano con grupos vulnerables, ¿no? Estuvo un invidente, exalumno mío, estuvo la doctora Yolanda Campos Campos, que es abuela, representando a los de la tercera edad, y ella cuida ancianos y ella capacita en el ISSSTE a la gente de tercera edad. Y ella nos presentó una lámina donde decía que los estudios actuales dicen que los que nacieron en 2007, y mi hija nació en 2007, vivirán, su periodo de existencia es de 107 años. Entonces, claro, si ella dice, quiero hacer todo esto, claro que en 107 años vas a poder hacer eso y más, ¿no? O sea, las nuevas generaciones pueden tener no menos de 5 profesiones. Fíjense. Ese es otro tema para estudiar, pero ¿qué creen? Que lo que quiere ser mi hija ya existe, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una expresión interesante de eso. Este es un restaurante que se llama Food Inc., que está basado en impresoras 3D y en, ¿cómo le llaman esto? Química molecular, ¿no? Platillos moleculares. Y todo se imprime. Y miren la experiencia de los comensales. Esto ya existe. ¿No? Entonces, ¿dónde va a estudiar mi hija? El ser mecatrónica, química y cocinera al mismo tiempo. No lo sé. Tenemos que resolver las nuevas ofertas educativas. Los youtubers, ¿no? Son todo un fenómeno. Estoy a punto con el tema del clúster, que me puse a hacer un directorio de aquellos que pueden sumarse al clúster nacional de tecnología educativa. Resulta que hay un grupo de maestros que son edutubers, no youtubers, edutubers, ¿no?
Es otra de las expresiones que a lo mejor hay que estudiar, que hay que analizar. Aquí hay una nota interesante de 2015 que nos habla de que la generación millennial, esos que nadie entendemos porque no son de aquí ni son de allá y no quieren trabajar y les da flojera todo y ya no sabes qué hacer con ellos, ¿ah? Representaron el 75% de la fuerza laboral en las pymes, ¿no? Entonces, pues otra manera de entender este momento sociohistórico, además de la perspectiva que nos da OCDE, es la perspectiva que nos da Foro Económico Mundial, con el tema de la cuarta, no transformación, sino revolución industrial. Ajá. Claro, porque esto ya como todos cuatro, ¿no? Entonces, donde aquí está este asunto de los sistemas ciberfísicos como nuestro pan de cada día, ¿no es cierto? Lo 4.0 es lo ciberfísico. Entonces, pues es normal que los niños en las escuelas usen placas, para que entiendan por qué en algunas de las ciudades de su país, en el futuro, los Uber no van a tener chofer, ¿verdad? Y no va a haber semáforos, como ya está sucediendo en algunas ciudades en Europa. Yo sí soy una creyente de que tenemos que, desde una perspectiva CTS, repensar lo tecnológico a la luz también de los modelos en red y sobre todo de la producción de conocimiento para cuestiones de bienestar. Sí, soy una creyente de eso, aquí le hago bien. Pero siguiendo con estas formas nuevas de generar conocimiento y sobre todo conocimiento personal en términos de aprendizaje, yo recomiendo mucho cuando me piden algunos rectores de universidades. Recientemente estuve en La Salle, he estado cercana a algunas instituciones dando algún tipo de asesoría. Qué bueno que también recientemente le dijeron al nuevo secretario, oiga, contacte a Red Latte. Cuando me contactan por Red Latte, llego a la oficina de mi secretario académico y le digo, a sus órdenes, jefe. ¿Cómo? Digo, sí, yo soy maestra de la UPIXA, entonces usted es mi jefe. Dígame qué hacemos, ¿no? Pero llegó por CONACYT, no por Politécnico, ¿no? Entonces, vean, el tema de los hackatones lo he convertido en un método didáctico en lo que a mí respecta. La metodología del hackatón es una manera muy acelerada de producción de conocimiento personal. Ajá. Si ustedes no han vivido la experiencia de un campus party, o mejor aún de lo que ahora es el evento de Talentland en Jalisco, que además es la meca de esta industria en este país, no se lo pierdan, de veras. En Semana de Pascua, prográmense ir a Guadalajara. Se pasan a Chapala, a Tequila, Jalisco, pero vayan a Talentland. Les juro, van a entender de qué estamos hablando en realidad, no con esta plática. Viviendo un día entero de bootcamp, donde van a encontrar más de 20 pistas donde están dándose talleres, conferencias, mesas y mesas y mesas de hackatoneros de diferentes disciplinas, porque no todos son gente de cómputo, gente de marketing, gente de contabilidad, de finanzas, chavos que no se conocían y se conocen ahí y que pueden ganar, además de mucho conocimiento, dinero en una semana para sus proyectos. Ajá. Pues estas son las cosas que pasan. Por ejemplo, en el del año antepasado me llamó poderosamente la atención. Hacen primero retos por vertical. Las verticales son los retos, por ejemplo, el reto educativo, el reto alimentario, el reto... ¿Me explico? Esas son las verticales. Y en el reto, obviamente me invitan como juez al reto educativo. En el reto educativo hicieron un laboratorio, pero donde lo que hay que programar son cuestiones genéticas, son material vivo. O sea, un laboratorio donde los niños experimenten situaciones de genética. Ese fue el producto que ganó. Todo en el dominio virtual. Virtual y física. Aquí no, o sea, tenían artefactos físicos para manejar materia biológica y sensores y actuadores que podían visibilizar los fenómenos, ¿no? Todo eso ya está pasando. Este siempre es un caso que me encanta porque me enorgullece que como país tengamos
3.000 metros cuadrados en la Ibero de un lugar que se llama IDIT, pero que es como meter en la misma cacerola las tendencias maker, las de economía social, las de emprendurismo. Lo último que hay, se los juro, en estos temas de tecnología educativa existe en la Ibero, pero solo en la Ibero de Puebla. Igual, no se lo pierdan, váyanse de paseo y pasen al IDIT. Ahí están sucediendo cosas increíbles. Todas las carreras de la Ibero se dan cita en esos 3.000 metros cuadrados y aunque los maestros no hagan gran cosa, suceden cosas, emerge conocimiento. Porque claro, los ingenieros textiles se encuentran con los de alimentos, todo está a la vista y se está haciendo mucha innovación, incluso con la industria y con el Estado. Es una sinergia de universidad, contexto o industria real, con mucha ciencia y mucha tecnología. Me fui también a ver cuáles son las expresiones, digamos, más avanzadas de las escuelas nuevas en el mundo. Me llamaron poderosamente la atención esta, la Universidad de la Singularidad, que está en la NASA, en los laboratorios de la NASA. Y también me llamó mucho la atención una escuela basada en gamificación, es una escuela de nivel básico en Madrid, donde los niños, es una escuela, es una franquicia apenas que lleva 3 años, y los niños aprenden a través de juegos. Juegos no solamente videojuegos, también juegos de otros tipos, pero todo es juego, es gamificación, una escuela basada en gamificación. Y eso ya existe, ¿no? Entonces son temas muy interesantes. Aquí el movimiento maker conecta con la teoría construccionista, construir, ¿no? Involucrar el cuerpo. El paradigma maker, ahorita yo lo que estoy trabajando, lo último que estoy trabajando es pedagogía maker. Y todo el año pasado me dediqué a analizar los colegios que tienen espacios maker, cómo usan los espacios maker con los niños, y de ahí desprendí la metodología básica que yo considero que es la metodología maker. Lo trabajamos con una empresa que desarrolla tecnología para educación y sacamos un producto para primaria y otro para secundaria. Ese es el mensaje, ¿eh? O sea, la investigación hay que llevarla, según mi experiencia, hasta trascender todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el tema axiológico pues es muy importante para poder trabajar los términos, las nociones, su validez científica y tecnológica. Hay muchas discusiones y sobre todo ver la tecnología como paradigma de acción racional, ¿no? Cómo vamos a develar estos aspectos ontológicos, axiológicos, antropológicos, sobre todo lo antropológico, que ustedes les digo, láncense a Guadalajara y chequen el dato, ¿no? Y hay muchísimos retos para analizar, ¿no? Esto de la cuarta revolución y la economía digital, y OCDE nos lo dice desde que vino a la cumbre en 2016, el tema educativo es el de los skills. Entonces, si todo va a ser diferente, ¿qué debemos enseñar en las escuelas? ¿No es cierto? Ayúdenos. Para mí las premisas son estas. La cuarta revolución industrial requiere perfiles 4.0. La formación de talentos 4.0 requiere una educación 4.0. Pero los que hacemos investigación tenemos que estar en 5.0. ¿Me explico? Porque estamos abriendo la brecha que sigue, ¿no? Digo, la frontera que sigue. Entonces, bueno, si ahorita no nos entendemos, algunas escuelas filosóficas que nos influencian mucho son las que ya les dije: el MIT con el construccionismo, la Escuela Mexicana de Informática Educativa con la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación con sus mejores prácticas y pioneros, y una escuela CTS interesantísima que está en el CEICH de la UNAM con el tema de cibercultura, ¿no? Yo creo que pronto, espero, la tesis de Yara nos va a aportar luces importantes. Hay una brújula que usamos actualmente a través de un proyecto internacional muy importante que se llama el proyecto Horizon. El proyecto Horizon genera cada año informes, reportes de cómo se ve el horizonte de las tecnologías educativas desde varias miradas: la mirada K12, la mirada de ingenierías, la mirada incluso regional, que si la mirada de Australia, que si la mirada de Asia. Me explico. Entonces, miren, por ejemplo, el informe Horizon de 2017 del New Media Consortium apuntaba hacia el aprendizaje adaptativo y el aprendizaje móvil.
El de este año que acaba de terminar apunta hacia inteligencia artificial en el horizonte más lejano. En el más lejano. El tema de los MOOCs y el tema del uso de tabletas, ese ya fue en 2012. Imagínense. Entonces, eso es una manera de medir brechas, si lo queremos, porque este informe, como Gartner, va midiendo cómo se está moviendo el fenómeno. Y claro, tú puedes comparar ese termómetro con tu institución, con tu estado, con tu país, y entonces dices, a ver, en todas las escuelas de este país se enseña robótica, en todas las escuelas de este país se usan tabletas, en todas las escuelas de este país, ajá, y entonces pues, vamos calificando y dices, ah, caray, ¿no? Bueno, ya casi termina. En el 2016 creamos la red con esta necesidad de, lo que a mí me movió para llamar a mis colegas y amigos a crear la red, tuvo que ver con el hecho de que habían pasado 25 años y vi morir a muchos proyectos exitosos, ¿no? El último, pues es el de Enciclomedia, ¿no? Que de veras nos costó muchísimo dinero. Pero estaban a punto de cerrar el ILSE, estaban con una política donde lo que nos puso la SEP de recursos educativos era bastante menor que lo que hubo en su momento con COEBA-SEP, ¿no? Y ahorita pues tenemos que preguntarnos hacia dónde va todo esto, hacia dónde va a ir esto. Y entonces, bueno, la idea es empezar a coadyuvar, a que las cosas sean diferentes, pero no desde la mirada de los maestros, sino desde la mirada de la industria. Obviamente la mirada de la industria incluye la mirada de los maestros, y entonces nos habíamos enfocado en la adopción. Ahora uno de los acentos de la red LATE es la producción y la gestión de la tecnología educativa, ¿no? Entonces no solo la adopción, sino la gestión y la producción. Acabamos en enero de tener una reunión de planeación estratégica y la red la estamos escribiendo hoy día así. Es una comunidad de especialistas enfocada a dar mayor impulso, visibilidad, desarrollo y consolidación a la industria mexicana de la tecnología educativa, de la tecnología aplicada a la educación y su ecosistema, mediante la articulación de la producción, apropiación, gestión, investigación y la política pública en dicho ámbito de manera más sistémica y racional, considerando los sectores académico, de gobierno, empresarial y social. Aquí ya pueden empezar a ver por dónde pueden ir los objetos de investigación, ¿eh? O sea, pueden investigar sobre producción, pueden investigar sobre apropiación, pueden investigar sobre gestión. Derivado de este ejercicio, nos invitaron a formar parte de la ANUYES. ANUYES tiene un programa que se llama ANUYES TIC. Y uno de los, ANUYES TIC opera con 4 rubros. El de gestión de la tecnología, el de compras o adquisiciones, el de ciberseguridad, y el de tecnología educativa que había estado abandonado, me lo acaban de encargar. ANUYES tiene pares en Latinoamérica y en Iberoamérica, y estos pares operan igual con estos 4 rubros de trabajo. Entonces, bueno, ahí hay un tema interesante. Nuestra visión es que la labor de la red impacte positivamente, no solo a nivel nacional, sino internacional, en la calidad educativa. Ajá. Hacia los escenarios de la llamada educación 4.0, propia de la economía digital y de la cuarta revolución industrial, y yo creo que por eso ahorita lo van a entender. ¿Cuáles son las megatendencias que la red ahorita está empujando? Cibercultura. O sea, más que hablar de apropiación, hablamos de una cultura expresada en el término ciber, como el término que plantea Pierre Levy, pero sobre todo como el término de cibercultura, como lo manejan en la UNAM, el CEICH, los ciberculturos, les decimos a algunos de nosotros, donde se descompone la cibercultura en cultura de la información, de la comunicación y del conocimiento. Ajá. El pensamiento computacional, manejado como pensamiento algorítmico, pero también como pensamiento heurístico. Las megahabilidades tipo stream, ahora está con H, para estar con todo, con las unidades, ¿no? O sea, science, technology, robotics, engineering, arts, ¿no? Las humanidades y las matemáticas. ¿Y M para qué es? ¿Eh? ¿M para qué es? Matemáticas. Para matemáticas. Matemáticas. Ajá. La cultura maker y la fabricación digital.
Todo lo que vuela a innovación está aquí dentro de la cultura maker. El pensamiento complejo y la incertidumbre incluso. Temas de autoformación, autogestión y de estas habilidades de lectura y escritura al mismo tiempo, ¿no? Y esto, bueno, nos lleva a tener que hablar de nuevos modelos educativos, de nuevo trazado de saberes, incluso el tema de espacios de aprendizaje. Esto es importantísimo. Las escuelas más innovadoras tienen dentro de su modelo educativo una componente de arquitectura del aprendizaje y transforman los espacios. De las escuelas más evolucionadas que yo conozco están las de los judíos. Si ustedes van a las escuelas judías, una de ellas que es verdaderamente de punta, aquí en la Ciudad de México, que es el Colegio Magen David, los escenarios educativos son bien diferentes, bien diferentes. Ajá. Y cada espacio es un espacio de aprendizaje. No hay bancas, hay mesas redondas, sillas donde los niños se pueden mecer, escalinatas, alfombra, y ese es el salón de clases. Entonces, ¿A qué nivel? Estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria, prepa, a todos los niveles. A todos los niveles. ¿Cómo es eso en secundaria? Eso en secundaria es muy cómodo, porque es como si fuera un Starbucks, ¿no? Y entonces, pues son otras lógicas. En las escuelas públicas en secundaria tú entras y hay una zapatera donde todos los chicos depositan su celular. Aquí tú entras y ves cómo explota toda la tecnología, ¿no? En otras expresiones. En el nivel básico, bueno, a nivel universitario, para mí, de los modelos más evolucionados, el de la Ibero Puebla, TEC de Monterrey, por supuesto, y uno que otro caso de la UNAM, pero no todas las ingenierías, o sea, no toda la facultad de ingeniería, la ingeniería de minas, por ejemplo, ¿no? Pero a nivel básico tenemos ejemplos también muy interesantes con las redes de judíos y con las redes de católicos. De las escuelas católicas, una que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, que también pronto tienen un evento maker en marzo, si andan por Jalisco pasen, que es el Colegio Alpe San Javier. Es un colegio de niñas de los legionarios de Cristo. No, pero es una revolución la que acaban de hacer ahí. El tema de género es particularmente interesante, y es otro de los puntos que pueden tamizar en sus objetos, género, ¿no? Hay dos temas. Me decía el director de tecnología educativa, un ingeniero egresado del TEC sensacional, Gustavo Calderón, me decía, ahora yo el problema que tengo es que la escuela de al lado es la de niños, ¿no? En la red, que son más de 100 escuelas, lanzaron una convocatoria para proyectos de innovación y la escuela que ganó fueron ellos. Entonces, ahorita le doy la palabra. Entonces, las niñas están tan revolucionadas porque tienen un espacio maker desde preescolar que agarran el serrucho, hacen wearables, ¿me explico? ¿No? Un wearable pues es una ropa de... Sí, ropa, claro, ¿no? sí. Pero no sabía que existía en español la palabra. Pues es que ya no traducimos. En esta era hay cosas que ya no se traducen, ¿no es cierto? Entonces, pero me dice, mi problema es que estas niñas ya no son la esposa ideal para esos niños. ¿Me explico? Ajá. Pero estábamos con Red Latte haciendo un trabajo de sociocibernética, es decir, estos temas de tecnología educativa para lo ciudadano, ¿no? Estábamos en el municipio de León trabajando con la gente de rural y la gente de educación, y me decía el de rural, oiga doctora, es que ayúdennos, porque fíjese que este tema del emprendedurismo, pues tengo empresarias rurales que ya despuntaron, pero ya se me amotinaron los maridos. Entonces me llamaron a las juntas y me dicen, haga usted algo, porque ya nuestras esposas ya se fueron, ¿no? Están allá buscándose la vida, no nos toman ni las llamadas. Es una oportunidad. Sí, o sea, es un fenómeno de género muy los maridos, digo. Perdón. Está pasando en las escuelas de educación básica que tradicionalmente formaban las buenas esposas del colegio de niños, ¿no? Católicos, que ahora son niñas que lo que menos quieren es, ¿me explico? ¿No? O sea, lo tradicional.
quieren hacer las cosas diferentes, sí. Perdóname, ¿cómo miden los skills de los niños? O sea, ¿cómo los van midiendo? Ay, esa es una pregunta maravillosa. ¿Qué es lo que está pasando? Que, bueno, hasta antes de la cuarta transformación, con el INE teníamos que aplicar Planea, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando con escuelas como el David Maguen, como el Alpe San Javier y una de las escuelas más emblemáticas de esto y más antiguas en esto, que está en Veracruz, en Coatepec, que se llama Las Hayas, y estoy hablando de puros colegios privados. ¿Qué pasaba con el colegio Las Hayas? Que tenían doble chamba, es decir, tienen que cumplir con las métricas de SEP del siglo pasado, de los escenarios que no son de cuarta revolución industrial, y están solitas encontrando con qué medir, y además qué medir, o sea, preguntándose, ¿vamos a medir lo mismo o vamos a medir otras cosas? Y están haciendo sus propios ejercicios de evaluación. Yo en lo particular, yo les digo, midan cibercultura, midan grados de cibercultura y el trabajo que nos aporta el CEICH, con el grupo de Amos Urrutia y todos ellos, de Margarita Mas y Alejandro, ya nos dan con qué medir, tienen con casi 20 años midiendo cibercultura. La cibercultura, tuve un tesista que hizo un experimento muy interesante en su tesis doctoral, midió cibercultura en la Facultad de Medicina de la UNAM, estamos hablando de la UNAM, en la Facultad de Pedagogía, que es Filosofía y Letras, o sea, en la carrera de Pedagogía, en la carrera de Medicina. Y si yo se los diera en grandes cifras, y de esto hace 4 años, digamos que el grado de cibercultura de la comunidad educativa de la Facultad de Medicina era de 80, ¿okay? Y el grado de cibercultura de Pedagogía era 20, en la misma UNAM, ¿no? A mí me ha pasado que en el tema de educación virtual y a distancia, los mejores alumnos que yo tuve en Politécnico eran los acupunturistas, los médicos acupunturistas. Y los peores, los que le batallaban uno más, los ingenieros. En medio la gente de sociales, administración, contabilidad, o sea, convertir un maestro de presencial a virtual es más fácil en las áreas médicas que en las áreas de ingeniería. Esa es mi experiencia personal. No he hecho ninguna investigación al respecto. Mi alumno sí midió cibercultura con instrumentos de cibercultura. Entonces yo aconsejaría, midamos los nuevos skills, ¿no? O sea, estas habilidades, midamos, eso está a punto de proponernos Yara, que nos está costando así, ¿no? Pensamiento computacional, ¿cómo lo medimos? Y cómo lo expresamos. En el caso de Yara lo está trabajando para ingenierías y solo nivel superior. Pero decimos, si Yara lo resuelve para ese caso, quizás podamos después tener manera de bajarlo a básica. ¿No es cierto? Bueno, ya con esto termino. Porque la manera en la que desde 2016 al día de hoy, la Red LATE se ha organizado en comités académicos, operativos y hasta especiales, les puede dar ideas de los grandes retos nacionales de la tecnología educativa, porque es justamente el por qué tuvimos que estructurarnos de esa manera. Y entonces, miren, tenemos el de educación a distancia y virtual, o sea, sí sigue siendo el reto de educación a distancia y virtual uno de los grandes retos nacionales. Y lo vemos porque hay una gran cantidad de oferta de cursos a distancia, de carreras a distancia, y nosotros mismos como consumidores no sabemos a quién pagarle, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? ¿Cómo damos el servicio? ¿Cómo lo compramos? Aquí tenemos un doctor de la UNAM, experto en este tema, el doctor Pedro Rocha, que ha trabajado también con la gente de CONACYT en el marco de competencia para estas modalidades de CONACYT. Luego tenemos el Comité de Cultura y Educación en Ecosistemas Maker. Esto viene muy fuerte, viene con todo, ¿eh? Esto ya está sucediendo en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Todo eso no va a desaparecer ahorita con el 4.3. No, y aunque quieran no va a desaparecer. Les voy a explicar por qué. Porque el movimiento Maker es un movimiento como el de Morena.
como movimiento viene de la sociedad, esto no viene de los ministerios de educación. ¿Sí? Entonces, las expresiones makers son propias de economía solidaria, son propias de colectivos, yo diría que hasta hippies, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta hippiosos, ¿no? Hipioides, porque ya no existen los hippies. No, pues ya no, este era de mi época. No existen los hippies. Entonces, es decir, de esta cultura de hágalo usted mismo, build it yourself, ¿no? Reformatear. Que es menos consumista, que tiene alguna conciencia de lo sustentable, en fin. De hecho, ellos, los verdaderos makers, casi nos queman vivos al doctor Sanabria y a mí cuando hablamos de pedagogía maker. De pedagogía maker. Ajá, o sea, no, eso así como cruz, no, calacas, no. Porque queremos formalizar algo que nace informal. Pero como educadores sabemos que si tú no das estructura, pues no estás dando nada. ¿Me explico? Ajá. Entonces, bueno, robótica educativa con la maestra Ángeles Solórzano. Ángeles Solórzano, bueno, Jorge Sanabria es de la UDG Virtual y es especializado en estos temas. Él es investigador invitado en muchos organismos maker a nivel europeo y canadiense. Y en robótica educativa, la maestra Ángeles Solórzano, ella es directora de una empresa en Nayarit, que se llama INIRE, que tiene una maestría en robótica educativa. Es extraordinaria, ella me ha estado ayudando con el tema del clúster. Luego, tecnología educativa para la innovación social y economía solidaria. Eso existe. Ajá. Por eso estuvimos con el municipio de León trabajando. Entonces, quien quiera meterse en temas de economía solidaria y de innovación social aplicando tecnología educativa, habrá que trabajar con Oaxaca, con el ingeniero Ángel Torres Rosales del CIDIR, del Politécnico, que es quien coordina el tema. Y por ejemplo, el de Rural me decía, es que doctora, necesito que le enseñen a mis familias cómo cobrar con tarjeta de crédito. ¿Me explico? Sus productos. Eso tiene que ver, por eso es tecnología educativa para esto, ¿no? Ahorita estamos trabajando con la SEDECO, con la Secretaría de Economía de la ciudad, estamos en el comité de clusterización y el tema es el mismo, o sea, necesitamos educar, generar una cultura digital en los empresarios, aún en la Ciudad de México, ¿no? Porque claro, Ciudad de México, pues no es lo mismo Gustavo Madero que Iztapalapa, que Miguel Hidalgo o que Benito Juárez. Como alguien me decía, dime tu código postal. Y te diré quién eres. ¿No? El tema de género y tecnología educativa. Ay, no, ahí hicimos un inventario que encontramos como 50 programas que apoyan a niñas para estos temas y espero, el año pasado hicimos un piloto que llamamos Caravanas Mexicanas del Futuro, trazando conciencias, pensando en TI. Lo piloteamos con todos los estudiantes de Politécnico para atraer jóvenes a carreras STEAM. Ajá. Y ahora me lo está pidiendo la UNAM. Entonces aquí la maestra Teresa Margarita de la UDG, no la virtual sino la presencial, es quien está trabajando. Luego el tema de CIOs, Chief Information Officer, y gobernanza de la tecnología educativa con Víctor Álvarez Castorela de la Universidad Pedagógica Nacional. Él es CEO de la UPN y es por quien entramos con ANUYES. Ciberseguridad y educación con la doctora Gina Gallegos de la ESIME Culhuacán. En ESIME Culhuacán son expertos en ciberseguridad y este es un tema que me pidieron mucho el año pasado. Temas de ciberseguridad y educación. Inteligencia artificial en educación con el doctor Amadeo Argüellos del Centro de Investigación en Computación del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Centro de Investigación en Cómputo. Ajá, cómo vamos a meter Machine Learning y cómo vamos a meter temas de inteligencia artificial a todos los niveles. Y el tema de epistemología de la tecnología educativa, ¿no? Que esto le llamamos el tema de investigación del propio ámbito. De mis comités operativos tenemos un comité de membresía, un comité de servicios informáticos y estamos viendo qué hacemos con el tema editorial, que es un caos, pero bueno. Ajá. Y bueno, si se quieren afiliar a la red, aquí están los correos. Ya saben, en las redes con así no cuesta.
Y si son estudiantes de investigación, pues mejor aún. Si son investigadores, nos dan su CBU de CONACYT y pues ya, ¿no? Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Reina Vicario. ¿Preguntas? Los profesores. O sea, ahí están muchos emprendedores muy buenos para organizar las redes y grupos. ¿Cuál ha sido la respuesta de los profesores, digamos, los ancianos como yo, etcétera? ¿Ha habido reticencia o todos están abiertos para esto? No es un tema de edad. Mi aprendizaje es que habemos habitantes, habemos ciudadanos más fluidos con lo tecnológico y gustosos de lo tecnológico. O sea, yo soy un entusiasta de la tecnología, como se verá, al grado que la produzco o intento hacerlo. Pero mi madre se niega a usar un celular. Le he regalado como 3, ¿no? El esposo de la doctora Yola Campos, ¿no? Que fue director, por cierto, de aquí de la Escuela de Biblioteconomía. Lo mismo, ¿no? Y yo tengo alumnos que no, por más jóvenes que sean, están negados a lo tecnológico, en el sentido de no tienen un gusto, no les mata de emoción, incluso a algunos les pesa, ¿no? Tenerlo que hacer, y aquí pues ni modo. Creo que hemos entendido los tecnólogos que quien no le gusta, pues no le gusta, y a fuerza, diría mi abuela, ni los zapatos. Ahora, que sí hay una consecuencia de que yo me aferre a que no me guste y no le entre aunque me den facilidades para intentarlo, pues sí hay una consecuencia, porque me puedo perder de muchas cosas y además no coadyuvo, no ayudo en estas competitividades digitales, ¿no? O sea, el país sí está librando batallas digitales, como con otros países, por ejemplo, un alumno, me hacían una pregunta, ahora que hicimos las caravanas con las niñas, y me decía, una niña de bachillerato, me decía, ¿verdad que no es bueno que estemos en las redes sociales? Y yo veía las caras de las niñas que seguro viven ahí, en las redes sociales, ¿no? De la chica bien portada, estudiosa, que se veía que era una de las niñas de 10 del CECIT, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, hoy día los reclutadores revisan tus redes sociales y es igual de malo que no estés, como que estés en bikini, aquí con la cerveza, ¿me explico? O sea, cuidar la imagen que damos en las redes sociales. Y entonces entender estas nuevas dinámicas es lo que puede costarnos. ¿Qué ha pasado? Que la gente de la tercera y cuarta edad, que a quienes les hemos generado programas o espacios de oportunidad para desarrollar esto, se dan a ellos mismos la oportunidad, ya se apoderan de una manera todavía más, yo diría, obsesiva de la tecnología, que hasta los que tenemos que trabajar con ella, porque es su ventana al mundo, ahí se comunican con los nietos, y hemos visto que cuando se apoderan, por ejemplo, de la tableta, no quieren ya que se la toque para que no se las vayan a desconfigurar. Ahora en esta sesión que les invito a verla en mi Facebook, que me pueden buscar por marinavicario.96, transmití toda pero también en Profeco pueden ver la plática de Yolanda Campos. Y entonces, el objetivo de la sesión en el Senado era que ellos, que son grupos vulnerables, ¿no? Indígenas, tercera, cuarta edad, discapacitados, ¿sale? Dieran su opinión a la Profeco de qué necesitaban en términos de telecomunicaciones. Y Yolanda fue muy enfática porque me dice, pues miren, las empresas de televisión, por ejemplo, y de cable, nos tienen que dar un control remoto con menos botones, ¿no? Nos tienen que dar un control remoto con menos botones. Bueno, ahí los ingenieros industriales pueden hacer diseños, con los de electrónica, hay muchos espacios de oportunidad. Entonces no podría yo satanizar a los que no le entran, ni decir que los programas, todos los programas de gobierno que han existido desde Fox, cuando se creó el Sistema Nacional de México a la fecha, no han funcionado. Yo he aprendido esto, que no es para todos. Sí, yo refería a los profesores. Es que aplica igualito.
O sea, aplica igualito porque yo llego con un programa de formación además. O sea, los profesores se forman en los programas de formación por los puntos. Punto. De entrada. Entonces, hace tiempo que aprendimos que las acciones formativas deben ser en la línea de fuego y a la hora de labores. No en un curso al que vas y te califican y está toda madre, pero luego llegas, le preguntas a tus alumnos qué usó el profesor y nada de lo que aprendió en el curso. Entonces hemos descubierto, y ahí sí, yo hice una investigación, porque tuvimos en el Politécnico un diplomado de formación para el nuevo modelo educativo que estaba cargado de un módulo de TIC, y ahí sí, les puedo hablar con datos duros, ¿no? Yo hice investigación, hice una muestra, trabajé con las escuelas de enfermería, de ingeniería, de sociales, localicé las que estaban agonizantes en términos de innovación. La más agonizante es la ESIME, Zacatenco, la UPIXA no se queda atrás, donde yo estoy, ¿no? Y la más innovadora era la ISEO, la de enfermeras, ¿no es cierto? Pero, ¿qué descubrí? Que los maestros que ya eran innovadores siempre lo fueron. No los transformó el curso. El curso les pudo haber dado más ideas, pero ellos ya eran innovadores, ya eran proactivos, ya eran así. Entonces, este asunto es una cultura. Yo siempre les digo, cuando doy materias donde trabajo tecnología educativa, yo les digo, tecnología igual a cultura. Y ahí es donde empieza nuestro reto. Porque ¿qué es una cultura si no usos y costumbres? Entonces, ¿cómo logras que sea una costumbre el que usas la tecnología? ¿Cómo lo logras? ¿No? Entonces yo siempre les ponía el ejemplo de que mi padre en paz descanse decía que no había que ir a casa de mi abuelita todos los sábados porque se hacía costumbre, ¿no? Entonces la repetición es importante. En el CENDI, por ejemplo, ¿cómo hemos podido transformar en 4 años las prácticas? Primero, que lo compraran los directivos, porque si no hay voluntad política no hay nada, ¿eh? Por más innovador que haya sido un maestro, está solito en el mundo porque el director no le da la llave para que saque los robots o para que use la sala de videoconferencias, no se vaya a descomponer, y como él firmó el resguardo, ¿verdad? Pues mejor no lo abrimos. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto, la repetición, y lo que hacemos es negociar con los directivos que se apropien de la idea para que ellos abanderen la causa, y luego estar insistiendo con los profesores una y otra vez. Eso es coaching, eso es tutoría. No los puedes dejar solos, porque si no, y sobre todo la coordinación pedagógica o académica, cuando ya compré la idea, va y les revisa, ¿qué estás haciendo de TIC? Ay, es costumbre, ¿no? Son costumbres, y entonces, pues ni modo, si no es por amor a fuerza. ¿Ya ves que sí es hábito? Sí es hábito. Pero aún así un maestro, que sí tengo maestros que aunque los queramos meter en el hábito, simplemente no entran. Pero es que tienen otro hábito. Ok. ¿Qué por allá? Sí. Sí, no sé si desemboque en preguntas, pero una primera, ¿qué será? Recordatorio, observación, es que en algunos países de Europa, desgraciadamente no recuerdo cuáles, no quiero ser muy preciso, se prohibió pues no sé, de unos meses para acá, el uso de computadoras en el salón de clase. Esa es una, ¿no? Y usted puede reaccionar a eso, pues esperamos una reacción, ¿no? La otra es cuando, por el mismo uso del lenguaje que tiene mucho que ver con lo empresarial, comprar, vender, oportunidades, me acordé de una presentación, como acostumbra, magníficas, de Noam Chomsky, que se llama Educación, ¿por quién y para qué? Porque hay una disputa por el terreno, pues el espíritu humano siempre ha estado, ha sido disputado por muchos actores, uno de ellos la Iglesia, y luego el Estado, y ahora, bueno, no ahora, pero también la iniciativa privada. Y da la impresión, esa es mi impresión, y sobre todo leyendo
oyendo a Chomsky, que la versión que está ganando mucho terreno es la empresarial. Entonces, bueno, ya, una cosa más, usted puede reaccionar como guste sobre todas estas cosas. La otra es que yo creo que sería necesario distinguir entre educación y entrenamiento. No son la misma cosa. Y en la actualidad pareciera que el entrenamiento ha sustituido casi por completo a la noción de educación. Bueno, sí, son muchas preguntas y reflexiones juntas, yo se las recuerdo, pero yo creo que cada uno de nosotros nos hemos tenido que resolver como investigadores que somos en alguno de los paradigmas, más hacia la extrema derecha o más hacia la extrema izquierda, como quiera que sea. Esto no tiene que ver con derechas e izquierdas. Voy a decir porque sí, desde la explicación que voy a dar, desde racionalidades muy aristotélicas o racionalidades muy galileanas. A eso yo le llamo uno extremo o el otro. Pero esos extremos se pueden ir juntando. Yo, Marina Vicario, en lo particular me he resuelto de la siguiente manera. Me ubico en la derecha, es decir, soy galileana, mirando muy hacia el centro y mirando hacia la izquierda. Es decir, con algunas comprensiones de tipo humanista, ¿me explico? Por eso el tema de bienestar. Pero yo sí me reconozco de este lado. No tan a la derecha, pero sí de este lado. Y yo creo que eso no es ni bueno ni malo. Cada quien puede concebirse extremadamente crítico o extremadamente tecnologicista, y es su paradigma, es el que encarnas, ¿no? Entonces yo sí me pronuncio, incluso me pronuncio desde cierta perspectiva progresista, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me conflictúa esto, porque yo amo la tecnología, soy una creyente de la palanca tecnológica en los ecosistemas ya incluso de tipo económico. Sí me parece importantísimo tener una autonomía desde el punto de vista tecnológico, y por eso estoy preocupada y ocupada por desarrollar tecnología propia. Sí me parece fundamental que el dinero público se emplee para el desarrollo tecnológico propio también, y que resuelva causas sociales. Cuando les pongo un ejemplo, y a lo mejor con esto explico mejor. Estando con el municipio de León, me decía el director de educación: oiga, vamos a meter robótica. No sé, Amelita, dígame qué robots comprar. Voy para mi respuesta y digo: a ver, espérenme, esto no es así. Una cosa es un municipio que con trabajos tiene luz, y otra cosa es una escuela como la de los judíos, ¿no? Y usted gobierna para todos, ¿eh? Y entonces, ¿qué tipo de robótica le puedo acercar a un maestro? Porque además, aquí hago un paréntesis, a mí me parece importante con el tema de la apropiación que el niño pueda tenerlo en su casa. ¿Me explico? O sea, que los papás se lo puedan comprar, se lo puedan conseguir. Entonces, imagínense, con la misma cantidad de dinero que en el gobierno pasado les dieron a las escuelas, en la Ciudad de México compraron Legos de 15,000 pesos. Y en Guadalajara compraron bots de 2,500 pesos. La misma cantidad de dinero por escuela, ¿no? Entonces desde ahí uno dice, a ver, y claro, llega el Día de Reyes y el niño le va a pedir a los reyes, si es que le entusiasmó mucho la clase, si no se la dieron aburrida, el robot, y va a pedir el robot. Entonces, si yo le doy a una comunidad educativa rural un kit de 500 pesos con un Arduino, donde pueden hacer robots móviles, y le doy al Magen David el robot más sofisticado de Creativa Kids que se llama Ultimate, bueno, los dos están cumpliendo objetivos en su nivel de condición desde mi perspectiva. Entonces mi fantasía, la que ya le planteé al gobierno, es: vamos a hacer unas jornadas de robótica educativa donde le voy a poner unos talleres a los maestros con todo el buffet, el hardware abierto, con el software abierto, y el de la industria, con sus precios, ¿eh? Y eso lo llamaría, para entender lo que usted dice, ¿eso sería entrenamiento o educación? Bueno, ni una ni otra. Apenas estamos hablando de gestión de la tecnología educativa.
Si hablamos de los modelos educativos... No, lo que realmente a lo que se expone, es expuesto el niño, ¿eso es un ejercicio de qué? ¿De educación o de entrenamiento? No, apenas estamos hablando del artefacto. Por eso, pero el ¿Cuál de los, artefacto con en cuál de manos los, de los niños. Pero no estamos hablando de la didáctica, del cómo. Pero, ¿Cómo voy a usar ese Está buena la artefacto? pregunta, pero Sí. lo que pasa es que quizás faltó que usted dijera lo de creatividad o innovación que le están enseñando al niño también. Ajá. O sea, si hay ese componente, ya sale sobrándolo si es entrenamiento nada más de manejar algo o si están educando. Entonces, más bien también le están dando para que cree, o sea, que innove. Eso Sí. es importante. En pedagogía y sobre todo en didáctica lo tenemos muy claro, porque independientemente del tema tecnológico, yo puedo tener un grupo de niños memorizando o puedo tener un grupo de niños planteándoles retos donde su mente va a tener que enfrentar una situación diferente y el resultado obviamente va a ser distinto. Eso mismo pasa ahorita que estamos hablando de robótica, eso mismo pasa en la robótica. ¿Qué pasa? Si ustedes se van a una empresa muy probablemente como Robotics y inscriben a su hijo a cursos de robótica, claro, ya tu hijo va a cursos de robótica. O en un colegio, en el colegio o en la escuela pública, lo que yo te doy es una receta, o sea, vamos a armar el robot, la meta es armarlo de esta manera para que prenda estas luces. Pero yo no te hago pensar. Entonces, la situación didáctica no es construccionista. ¿Me explico? El artefacto es el mismo. Pero si yo pongo un reto donde tengo que hacer equipos y los niños además van a interactuar con niños de otros países, les voy a dar una... En la memoria tengo, en la Sociedad Mexicana de Cómputo en Educación tenemos cada año un evento que es el Simposio Internacional de Cómputo en Educación. Dentro del evento hay varias actividades, una de ellas es el encuentro infantil y juvenil, que se organiza con las bibliotecas nacionales. Cuando lo hicimos en Jalapa, Veracruz, en el Colegio Las Hayas, el reto fue el siguiente. En dos días los niños inscritos al encuentro de niños tenían que hacer 2 robots que bailaran. Y lo tenían que hacer comunicándose con niños de otros países. Ajá. Ese era el reto. Y los que sí sabían cómo manipular los componentes físicos eran los niños de Canadá. Y entonces los mexicanos, tanto de pública como de privada, como pudieron, como niños que son, se comunicaban. Los monitores eran chicos, les llamamos pequeños maestros, que eran de secundaria. Y los maestros estaban atrás, viendo la escena. Tenían que cumplir el reto. Actualmente se trabaja, la estrategia didáctica más efectiva es la de proyectos. Y la estrategia de proyectos tiene muchas variantes. La de retos, la de misiones, la de hackatones, ¿me explico? Entonces hay muchas variantes de la metodología de retos. Entonces, yo puedo usar la robótica bajo la metodología de proyectos o puedo usar la robótica bajo la pedagogía tradicional. No es el artefacto lo que hace la diferencia, la magia la hace el profesor que plantea el reto, la estrategia didáctica, que va a generar la experiencia de aprendizaje. Entonces ahí es donde la pedagogía y los maestros tienen mucho que hacer. Y si una escuela, si una institución educativa, si un rector no tiene el criterio para darse cuenta de lo que estoy diciendo, lo que va a suceder muy probablemente para poder tener matrícula y vender y poder decir que está en la cuarta revolución es comprar cualquier producto. Entonces, de robótica. Esa educación es para ser aceptado en las empresas. Moderación. ¿Cómo es? Moderación, ¿cómo se llama? Porque si no se convierte en diálogo. Yo creo El diálogo es la base del conocimiento. No, pero ya hubo oportunidad de preguntas y respuestas. Se puede seguir después, entonces para dar también opción a otras intervenciones. O algo. Usted no es el moderador, ¿o sí? No, pero moción, perdón. Usted está terciando. Solicito moción de orden. Entonces, no sé si podemos seguir más. Podemos seguir yo con todo. Sí, disculpe porque coincido con muchas cosas de usted. Disculpe, después para estudiantes, eso es de que... entonces, el micrófono. Disculpe, voy antes que nada agradecer a la doctora que nos
abrió grandes ventanales a los neófitos como yo, un gran panorama. También coincidir con colegas que contribuyeron desde la platea, como el doctor Moreno, donde algunos de los indicios que presentó la propia doctora de las nuevas herramientas y tendencias, sí contestaron la pregunta de la cuestión socioeconómica y de si era para todos, o si era incluyente esto, o ya algunas, tanto como plataformas ideológicas como herramientas y artefactos, ya no tenían ya un componente de limitación o de discriminación. Yo creo que el hecho de que las escuelas donde los alumnos son de origen pequeño burgués a burgués y están justamente vanguardizándose este tipo de cosas, ya es una respuesta implícita a la pregunta del doctor Moreno. Parece que sí, que no es el empoderamiento y la apropiación de esto es difícil. Y yo hago el planteo en países latinoamericanos con 50% de pobreza y 25% absoluto de pobreza extrema en ascenso, es un gran retazo, pero de reto, aumentativo de reto, no de pedazo. ¿Sí? Es un gran retazo hacer los estudios en paralelo a todo esto para que la apropiación y las ventajas educativas de estas propuestas, y que ya algunas no son propuestas sino que se están cristalizando, llegue a todo el sector infantil en caso de primaria y en los niveles subsiguientes. Por otro lado, las ironías de la vida, como anécdota. Los monitores estudiantiles, para que vean cómo las cosas se mezclan, los monitores estudiantiles tuvieron origen jesuita. Yo lo apliqué en la Universidad Autónoma de Chapingo para Física 1 elemental, ¿no? Son ironías, ¿no? Porque los jesuitas pertenecen a la Iglesia Católica, aunque también fueron rebeldes dentro de la Iglesia Católica y fueron perseguidos. Pero bueno, son esas cosas que pasan. Y la otra ironía de la vida es algún llamado, ¿cómo se dice? Un llamado a reconsiderar los acuerdos de Pisa, porque yo recuerdo manifestaciones de jóvenes en contra de esos acuerdos de Pisa, universitarios españoles, italianos, etc. Y unos acuerdos que no tienen el apoyo de la juventud de sus países. Líbreme Dios de esos acuerdos. Líbreme de eso. Pisa es un paradigma en discusión y dudosamente aceptado por los recipientes de ese paradigma, que son los estudiantes universitarios europeos. Entonces hay que tener cuidado porque a veces nos podemos encandilar con modelos que vienen de países desarrollados, pero que son campo de lucha, no son paradigmas aceptados en sus países de origen. Entonces hay que tener muchísima precaución con eso. Creo que era todo lo que tenía que decir. Me disculpo con el colega porque tenía mucha ansiedad por hacer estos comentarios, ¿sí? Y felicitar otra vez a la doctora, independientemente de que sí que comparto las inquietudes sobre cultura, educación y entrenamiento. Porque, y recomendar que lean, si existe transcripción, el discurso del doctor Ordorica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde, hablando de calidad y de excelencia, él explica cómo se ha subvertido el concepto de excelencia en la educación superior, al menos, y se ha convertido en lo que yo hablaba con otra semántica, el concepto fabriquero de la educación superior, ¿sí? Que es exceso de evaluación y nada de recursos, ¿sí? Y cómo él está en contra de ese concepto de excelencia. Yo les suplico que lean porque está mucho mejor dicho de lo que yo puedo decirlo, con una semántica más delicada, ¿sí? Y apuntando a una transformación de los objetivos de la educación superior, ¿sí? Que no sean fabricar chorizos toluqueños a 100 chorizos por minuto, ¿sí? Muchísimas gracias. Nos quedan 5 minutos, a ver quién quiere.
Mira, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Te quería preguntar si dentro de todas estas comisiones has escuchado o se está trabajando algo que tenga que ver con esta idea de como el análisis crítico de la posible presencia o no de una carga política en los artefactos, que finalmente permean pues las habilidades sin duda de las TICs, pero impactan en hábitos y costumbres. El comité que por su naturaleza trabaja estos temas es el de epistemología de la tecnología educativa. Entiendo que este año ese comité va a organizar un seminario, un coloquio para discutir el término tecnología educativa y seguramente se puede arribar a algunas reflexiones en la parte política del término, ¿no? Yo ahorita que escuchaba al doctor me recordaba lo que pasa en algunas escuelas privadas. Por ejemplo, alguien que se está formando en privadas y solamente ha conducido un Lego de última generación, ¿me explico? ¿No? Y luego lo ponen a dirigir el país, como pasó en los sexenios anteriores, ¿no es cierto? Pues entonces la única manera, el único paradigma que él tiene incorporado es ese, y entonces él quiere hacer un bien porque pues a lo mejor a él le fue muy bien con la robótica. Estoy hablando de un pretexto de conversación, la robótica, ¿no? Pero va a gastar un dineral con una empresa y va a dejar de lado el potencial productivo que tienen, que ahorita yo estoy descubriendo con la conformación del clúster. Por ejemplo, hay unos jóvenes en Aguascalientes, hay otros jóvenes en San Luis Potosí, que están haciendo tecnologías mexicanas a muy bajo costo. Estoy hablando de hardware, electrónica, maravillosas, ¿no? Entonces, yo lo que le recomendaba, por ejemplo, al Colegio Las Hayas, en temas de equidad tecnológica, es que también experimenten con lo abierto, ¿no es cierto? Y por supuesto es menos fácil pedirle a un Estado-nación que tenga los capitales que de repente se requieren para comprar ciertos robots. Hay robots, los humanoides por ejemplo son robots de más de 100,000 pesos, hay algunos de 200,000 pesos. Pero yo les digo algo, se los digo sinceramente, y podemos hablar con los pioneros de la robótica educativa de este país. Uno de ellos fue mi director de tesis doctoral, el doctor Enrique Ruiz Velasco, de la UNAM, del ISUE de la UNAM. De veras un pionero, un tipazo, miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, que maneja parte del programa infantil. Rompió el récord Guinness con el mayor número de robots controlados por un celular en el mundo. El doctor Enrique Ruiz Velasco es sensacional y podemos hacer una tertulia deliciosa con él sobre este asunto, pero a lo que quiero llegar es que las tripas de la robótica, o sea, el conocimiento ese que empodera sobre lo robótico, no requiere un Lego de última generación. ¿Me explico? ¿No? Entonces, y entender eso puede costarnos trabajo, porque uno puede pensar que se hace una brecha, pero la brecha en mi experiencia se hace cuando no le entramos al tema. Cuando por un argumento de crítica hacia estos asuntos empresariales no le entramos. Mi otra experiencia en lo empresarial es que no todos son los grandes corporativos, los ecosistemas empresariales, los gigantes, estos tiburones, ¿no? Eso no es el empresariado. Para mí el grueso son las pymes. Y aquí, en el tema de la tecnología educativa, hay pymes que de todo tipo, que están, la pyme en la que estuve el año pasado como investigadora invitada, mis respetos, la empresa Nética. Una empresa, por cierto, de 2 doctores egresados de Sinvestap Zacateco. Sensacionales, los 2 doctores. Uno está haciendo su postdoc en Barcelona, el otro está a cargo del changarro, y están desarrollando tecnología y están haciendo cosas, están transformando las escuelas. La verdad es que mis respetos, estuve ahí con ellos gracias a un PEI, que ahora se supone que van a cerrarse, ¿no? Entonces, como diría mi marido, van a pagar justos por pecadores en estas decisiones. Y entonces yo no puedo, por más que quiera, estar en contra de lo empresarial, porque aún un Carlos Slim, ¿no? El evento más importante que yo llegué a conocer ciudadano, pues es, ¿cómo se llama
que hacen el Zócalo, Aldea Digital. Aldea Digital. O sea, que puede ser discutible cómo llegó a su riqueza, pero lo que el señor ahorita hace con su riqueza, muy pocos lo hacen, ¿no? Entonces, y además nos ofrece de veras de lo mejor que hay en el mundo, y nos lo trae a la plancha del Zócalo, y quien quiera lo toma y quien no, pues no lo toma, y mucho de lo que la SEP deja de hacer, lo ha hecho el grupo de Hort, y bueno, y ahí, ¿qué puedo yo decir? Yo estoy agradecida con esos espacios de formación que nos han abierto, ni modo. Eso es lo que yo puedo decir, ¿no? Bueno. Se nos fue la hora, pero si quieren seguir 5 o 10 minutos, no sé si alguien más tiene pregunta. A ver aquí. Gracias. Doctora, muchas gracias por su plática. A mí me gustaría saber, yo sé que es muy difícil identificar, como usted misma lo ha mencionado, indicadores, y para hacerlo se requiere pues identificar algunas interrelaciones con elementos tecnológicos. A mí me gustaría saber si ustedes han identificado en su quehacer cuál es la interrelación, la dependencia con las tecnologías de las comunicaciones. Uy, es total. No, es que en esta era no hay manera de que no esté interconectado esto. Sí, Ajá. vaya, me refiero que es importante, pero sí, no sé si tengan alguna manera de evaluarlo, de dimensionar. No, acuérdense que justo la invitación que les hago es de que se sumen con la red a este esfuerzo por crear el macroindicador. El macroindicador, hasta donde lo llevamos avanzado, tendría al menos 3 partes. La parte que mide adopción, la parte que mide producción y la parte que mide gestión. Y en la parte que mide gestión está mucho las subvariables o indicadores o subindicadores de telecomunicaciones. En la parte que mide gestión hay un gran avance, porque ANUYSTIC tiene un instrumento que este va a ser el 3er año de aplicación y de estandarización de ese instrumento, que aplica a las universidades. Claro, estamos hablando solamente de un instrumento que mide la gestión de las TIC, no solo de la tecnología educativa, pero sí es de las TIC de las universidades. Eso ya nos aproxima bastante. Y es la 3ª vuelta. Este instrumento no es mexicano, es un instrumento adoptado por España y se ha estado haciendo adaptaciones. Y todo el componente, el subcomponente de telecomunicaciones es tremendo. Por algo tan simple, yo creo que no hay que pensarle mucho. Estamos aquí en un centro de investigación y para nosotros es vital la conectividad, ¿no? Y no solamente es vital que estemos conectados, sino que estemos con suficiente ancho de banda, ¿no es cierto? Que es lo mismo que nos pasa como ciudadanos con nuestro teléfono celular, ¿no? Entonces, eso de que todo territorio es territorio tercero, pues no está cierto, ¿no? Y entonces depende de la compañía en la que estés, el tipo de conectividad que puedes tener. Yo, por ejemplo, tuve que medir muchísimas compañías, prácticamente probé todas las compañías de servicios de internet, todas, hasta que di con la que no batallaba yo tanto, que por cierto es Axtel. 200 de bajada, 200 de subida, pero Axtel no está en todo el territorio nacional. Entonces, la componente de telecomunicaciones, yo diría que por naturaleza es una variable indispensable en cualquier tema que tenga que ver con tecnología educativa. O sea, no podemos pensar en ejercicios poderosos y de actualidad si no estamos considerando la posibilidad de que tenga un elemento de conectividad. Robusto desde la parte de infraestructura de las telecomunicaciones hasta la parte de los servicios, en el sentido de toda la analítica que podemos generar, ¿no? O sea, es impresionante porque ahorita, hablando de PISA, la verdad es que podemos inventarnos el indicador que queramos, el que queramos, y podemos hacer pruebas bien interesantes porque la tecnología nos posibilita medir lo que sea, y hacer analítica con lo que sea. Las herramientas de Google, Amazon, que está incluso adelantito de Google con todo lo que están haciendo,
A mí me impresiona todos los motores que ahorita ya existen, los que podemos crear y lo que podemos ya acoplar a los estudios que hagamos, ¿no? Entonces, no existe, insisto, un macroindicador, desafortunadamente hay que construirlo. Estuvimos trabajando con el INEI, con la OCDE, nos va a tomar 3 años poderlo calibrar y necesitamos dinero para poder hacer los talleres, para poder hacer los ejercicios y recopilar las mejores prácticas. Lo que hemos hecho es identificar algunas experiencias de evaluación. Lo que más hay de evaluación es en educación virtual y a distancia. Y lo que se está midiendo es simplemente el servicio, la operación. No se está midiendo, no existe que yo sepa, algo que te esté midiendo, por ejemplo, digamos, las características o el diferencial entre un perfil, por ejemplo, la Universidad Nacional a Distancia de México, que ofrece ingeniería de software, ¿no? Que podamos medir el perfil de egreso de ingeniería de software de una modalidad totalmente virtualizada a las modalidades presenciales. Eso nadie ha querido hacer el ejercicio, por cierto. Y esos indicadores son importantísimos. Lo único que se está midiendo en educación virtual y a distancia como calidad es si no hubo interrupción en los servicios, me explico, ¿no? Si se le atendió a los alumnos a las 24 horas, 48 horas, si los alumnos tenían un contenido claro, si las actividades no eran demasiadas, pero no estamos midiendo los perfiles de una modalidad contra los perfiles de otra modalidad. Y entonces, poderle decir a un gobernador, oiga, su estado en el índice de tecnología educativa está más chaparro que el estado vecino, y lo que usted tiene que hacer, lo tiene que hacer en política pública o lo tiene que hacer en apropiación específicamente con tal tema, no lo tenemos. Eso no se tiene. Esto es una oportunidad, son 3 años de trabajo y va a costarnos dinero. Gracias. Entonces, a lo mejor todavía queden más preguntas, pero por el tiempo vamos a agradecer a la doctora Claudia Marina del Cayo Solórzano su presencia y quisiéramos entregarle un pequeño reconocimiento por parte de nuestro programa de Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad, el programa de doctorado transdisciplinario. Se agradece a la doctora Claudia Marina del Cayo Solórzano de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. La interesante conferencia CTS y Tecnología Educativa, Desafíos para la Economía Digital, dictada el lunes 18 de febrero de 2019, y la firma nuestra coordinadora, la doctora Cecilia Bañuelos Barrón. Muchas gracias.